Pero además, ¿qué recomendaciones brindan los expertos en seguridad? Bueno, entablamos comunicación ya con el analista del IMNUSAC, Lisandro Acuña, para que nos brinde la impresión y además esas importantes recomendaciones, porque existe el miedo entre los mismos pilotos, entre los mismos conductores, las mismas personas que abordan, entre denunciar o no denunciar, y todo por el temor de las represalias. Licenciado, le escuchamos. Buena tarde. Buenas tardes, un saludo. Bueno, quisiéramos saber al final qué impresión es la que ustedes están manejando, manejan ciertas estadísticas que hacen referencia a este caso o en otros que ocurren todos los días en nuestro país. Sí, mire, hay un análisis estadístico que precisamente coincide en el mes de mayo. En el 2018 se dio un incremento en cuanto a las extorsiones y a los ataques, en este caso, al transporte público. Y se presenta desde febrero, de abril, junio y julio, pero prácticamente también está incluido el mes de mayo. Y estamos viendo que está sucediendo un ataque en un mes de los que se ha calificado como de incremento en cuanto a los ataques y extorsiones comparado con en el año 2018 y 2017. Entonces creo que es un tema que preocupa porque realmente... aparte de las dos maras que operan en el país, sabemos perfectamente que están los otros grupos que se organizan, que son los imitadores, y que las personas deben de pagar de 100 hasta 10,000 quetzales semanales. Y esto nos estamos refiriendo a empresas que son extorsionadas también. Y ahí van las empresas de transporte público, que muchas veces no se tiene conocimiento de estas cifras. Entonces, desde el punto de vista general, también se ha tenido una tendencia de crecimiento en los últimos 3 años, comparándolo desde el 2016 al 2018, aproximadamente de un 43.1% del 2016 por cada 100,000 habitantes, en el 2017 46.8% y en el 2018 50.1% de personas que han sido extorsionadas por cada 100,000 habitantes. Ha crecido prácticamente en los últimos 4 años la denuncia, porque se han incrementado en este caso los modos para poder denunciar. Por ejemplo, la APP, que usted puede hacer una denuncia, yo denuncio, no pago, la creación de la fiscalía específica, pero también en los últimos 4 años ha existido un incremento del 72% de las extorsiones. Entonces eso también deriva de que entre más se está denunciando, el flagelo está incrementando. 62% de crecimiento, licenciado Acuña, definitivamente es algo grave. La situación en nuestro país es bastante complicada. Quiero preguntarle, hay una teoría que señala que los niveles de violencia se disparan cuando llega año electoral y justamente estamos a pocos días de celebrar las elecciones generales 2019. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Mire, las cifras comparadas con los últimos 4 años, pues prácticamente no se puede decir que es un tema que pueda estar acotado al tema político, que tampoco puede descartarse. Es un flagelo permanente que ha existido en nuestro país y prácticamente la sociedad entera guatemalteca, los diferentes estratos sociales han sido víctimas, hemos sido víctimas en algún caso de algún tipo de extorsión. Ello conlleva prácticamente a la mejor sistematización que se puede hacer en contra de este flagelo. Por ejemplo, se tiene que establecer esfuerzos que ya los hemos visto, que existen. Por ejemplo, la unidad banda que se dedica específicamente al combate de las extorsiones, los operativos que se han realizado, las capturas masivas, pero es que hay otro problema también, y que es en el sistema penitenciario. Siempre el 90% de las extorsiones están siendo planificadas entre los centros carcelarios del país, porque ahí están los líderes que operan las diferentes clicas de las dos maras que operan en el país. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también se debe de voltear a ver al sistema penitenciario. Tiene que hacerse una reforma profunda desde lo administrativo, desde lo operativo, y establecer también por ejemplo, la aplicación de la ley de extinción de dominio, porque recuérdese que el delito de la extorsión conlleva a otros delitos derivados, como lo es el lavado de dinero, el robo de vehículos, el asesinato, el hurto, la aportación ilegal y tráfico de armas y droga. Entonces, prácticamente estamos viendo que el flagelo es considerable porque deriva a otros delitos, el enbloqueamiento también de menores de edad como una estrategia para garantizarse impunidad, pues prácticamente es otro de los temas preocupantes. Entonces hay que trabajar en los temas preventivos
y hacer los esfuerzos conjuntos que involucre el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y así también que involucre la IBE, que es en el caso de temas de extorsión y lavado de dinero. Entonces, en la medida que se vayan articulando estos esfuerzos, pues prácticamente se va a ir atacando lo que más duele al crimen organizado, que son los bienes, el despojo de los bienes. Y las medidas también preventivas, principalmente en la juventud. Hay que crear más fuentes de desarrollo humano para que el crimen organizado no esté sustituyendo esos vacíos que se están dando en la población guatemalteca, principalmente en la juventud y en la gente joven, que es un potencial. Desde ese punto de vista, consideramos que es un flagelo que viene desde 1973, a la cual no se le puso el debido cuidado y evolucionó la extorsión con la evolución de la tecnología, o sea, va de la mano con la evolución de la tecnología, porque ahora es más fácil de extorsionar. Hay un nuevo sistema que se está utilizando, porque siempre los esfuerzos que hace en conjunto la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el crimen organizado utiliza nuevas estrategias para poder operar impunemente. Y ahora están haciendo la llamada y la persona deja el celular. A los 2 días regresa y empieza a contabilizar, en este caso, lo que percibe el propietario del negocio. Y conforme lo que percibe, así se le va a generar la obligación semanal de pagar la extorsión. Entonces, usted ve la persona que está a la par, que lo puede confundir con un familiar, porque obviamente viste de forma adecuada, pero es la persona que le están poniendo, a la par, en este caso, a la persona que tiene su negocio, para que le contabilice al final del cierre cuánto percibió y así poder generar el monto de la extorsión. Ellos no denuncian por el temor a represalias. Increíble realmente la manera descarada con que operan estas personas, porque no se le puede llamar de otra manera. Licenciado Acuña, maneja usted el tema con mucha propiedad, refiriéndose a las fechas, a cómo no se le prestó la atención cuando iniciaba el problema del hacinamiento en la actualidad en las cárceles de nuestro país, cárceles construidas para albergar a un promedio de 7.000, 7.600 personas, y en esos mismos espacios hoy estamos viendo más de 24.000 personas. Hablaba usted también, y hacia eso quiero ir en este momento, acerca de la denuncia. Hay posibilidad de hacerlo vía telefónica, hay posibilidad de hacerlo sin ofrecer datos por el temor a represalias, existe la tecnología, las aplicaciones, en fin. La Policía Nacional Civil ha habilitado una serie de formas de poder denunciar este delito. Se crea una fiscalía justamente y exclusivamente dedicada a combatir ese flagelo. Hablamos cada semana de una cantidad impresionante de personas capturadas vinculadas al delito de extorsión. Sin embargo, usted refiere de un crecimiento de 62% en los últimos 4 años. Entonces, si bien es cierto, todo lo que acabo de mencionar tiene algo positivo, no estamos haciendo finalmente las cosas bien. ¿Qué hace falta, licenciado Acuña, para que empecemos a ver resultados positivos en el combate y la erradicación, sobre todo, de este delito en Guatemala? Déjeme mencionarle, en primer lugar, se debe ampliar la cobertura principalmente en los juzgados que tengan conocimiento de estos delitos. En el 2017 se crea la responsabilidad al juzgado 11º de primera instancia penal, que va a conocer en este caso todos los procesos vinculados al tema de extorsión. Pero vemos las cantidades que son prácticamente abismales. Entonces hay una saturación en cuanto a la carga que se puede generar en este caso a este juzgado. Por ejemplo, también el Tribunal 13º que se delimitó para poder conocer la sentencia, los juicios en este procedimiento, y la Sala Tercera para conocer los amparos. Ya se imagina qué saturación puede existir. Creo que debe de priorizarse, por ejemplo, Huehuetenango, Guatemala, Chimaltenango, Suchitepeques, Quetzaltenango y Retauleo, incluyendo San Marcos, son los que representan mayores denuncias, es donde se está dando más este flagelo. Entonces deben de hacerse los esfuerzos coordinados para que las unidades, tanto del Ministerio Público que existe contra las extorsiones y los juzgados que conozcan por parte del organismo judicial estos delitos, se amplíen en estas áreas, en estos departamentos que están siendo más afectados. Ese es uno de los primeros problemas que prácticamente sienta una limitación para poder hacer llegar la justicia y que los ciudadanos puedan
hacer las demandas correspondientes. Hay que incluir al ciudadano que, por ejemplo, lo que yo le indicaba, hay métodos, por ejemplo, yo denuncio no pago, donde usted hace esa denuncia anónima, pero muchas veces eso tiene que ir cuando se va a un juicio sustentado por la denuncia y la ratificación de la denuncia, y ahí es donde tenemos el problema. Las personas no se exponen por temor a represalias, pero también hay un método que se debe emplear y que ha dado funcionamiento, que son las escuchas telefónicas, que son medios de pruebas pertinentes que se pueden presentar en su momento. El problema es que también esto va amarrado y hay una responsabilidad, hay que decirlo, de las telefonías. Ellos llevan una lista negra de los celulares donde se van prácticamente denunciando, pero hay una ley que obliga a que si usted adquiere un chip, a que si usted adquiere un teléfono, presenta su DPI y se tiene que llevar un registro, porque ahora se deducen las responsabilidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se utiliza para hacer 500 a 1000 llamadas en 1 o 2 días, prácticamente un chip, y que luego se destruye, que se puede dejar al negocio y que prácticamente, como le indico, la persona ya está encargada de darle seguimiento en el control y de recoger, en este caso, la extorsión? Creo que ahí también hay un tema fundamental donde, por eso le digo que es un problema que tiene que ser acotado con una estrategia articulada entre las instituciones para poder minimizar y que los resultados obviamente sean los más positivos. Pero el problema que tenemos, y lo vuelvo a reiterar, es el sistema carcelario del país. Si no se trabaja en la reforma del sistema penitenciario, que donde salen el 90% de las situaciones, de donde se ordenan los asesinatos, prácticamente vamos a seguir con una metodología de represión, pero que prácticamente este flagelo está rebasando las capacidades de las fuerzas de seguridad. Licenciado Lisandro Acuña, qué placer saludarlo. Gracias, como siempre, por atender la llamada de TN23 Todo Noticias. Este es un tema que definitivamente da para mucho. Lo importante es que denunciemos, hagamos lo que nos corresponde a cada uno desde nuestra casilla y podamos colaborar con las autoridades para erradicar este flagelo que prácticamente tiene de rodillas a buena parte de la sociedad guatemalteca.